¿Y si Constantinopla nunca hubiera caído? Imagina el amanecer sobre las murallas teodosianas. El humo de cañones destrozados cuelga en el aire frío. Los estandartes del sultán ondean, pero la ciudad sigue en pie. Las campanas repican en Santa Sofía. En el Cuerno de Oro, los remos muerden el agua oscura mientras velas aliadas se alzan como dientes. Y en todo el continente, mercaderes, reyes y papas asumen lo impensable. La puerta entre Europa y Asia sigue siendo bizantina. Si esa puerta nunca se hubiera cerrado de golpe, el mapa que conocemos cambia. Antes de reescribirlo, anclemos la línea temporal. En 1453, el último destello del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, se enfrentó a Mehmed II, un joven sultán otomano decidido a grabar su nombre en el tiempo. Los otomanos arrastraron gigantes bombardas hasta las murallas terrestres, incluida la monstruosa pieza forjada por Orban. Durante semanas, piedra tronó contra ladrillo. Los bizantinos, superados en número y agotados, remendaban las brechas por la noche. Una gran cadena bloqueaba el Cuerno de Oro, no importó. La ingeniosidad otomana arrastró naves por tierra para flanquear las defensas del puerto. El 29 de mayo, el asalto final abrió paso. El emperador Constantino XI, acorazado de carmesí, luchó y se desvaneció en la marea humana. Santa Sofía se convirtió en mezquita. La conmoción se propagó por todo el Mediterráneo. Esa caída importó. Ajustó el dominio otomano sobre el comercio oriental. Aceleró el flujo de eruditos griegos y manuscritos hacia los estados italianos, combustible para el fuego humanista. Convenció a potencias como Portugal y Castilla de buscar rutas oceánicas que no dependieran de un estrecho hostil. Obligó a Venecia y Génova a renegociar fortunas bajo nuevos amos, y simbólicamente coronó a los otomanos como herederos del imperio en Oriente. Pero la historia es frágil. El asedio estuvo reñido, mucho más de lo que sugiere la sensación de inevitabilidad a toro pasado. Así que vamos a inclinar una bisagra. Nuestra divergencia, finales de mayo de 1453. El tiempo se pone feo sobre el Bósforo. La gran bombarda de Orban, ya propensa a sobrecalentarse, se resquebraja y explota, dejando coja la línea artillera otomana y matando a artilleros clave. Al mismo tiempo, la peste lame los bordes del campamento otomano. En medio del embrollo, los genízaros no logran capitalizar una brecha. Dentro de la ciudad, el comandante genovés Giustiniani sobrevive a sus heridas. Escuadras venecianas y genovesas, retrasadas por la política y las tormentas, llegan a las afueras del Bósforo con una fuerza de socorro pequeña pero profesional, junto a tripulaciones fluviales húngaras y un puñado de galeras papales. Hacen lo que mejor saben hacer las marinas medievales. Hostigan suministros, golpean de noche. Naves incendiarias florecen bajo los puentes otomanos y tienen que ser cortadas. La cadena del Cuerno de Oro aguanta. La ciudad respira. Mehmed calcula. Un asedio largo favorece a los defensores. La moral de su ejército se desgasta por la enfermedad y los asaltos fallidos. En sus fronteras, los rivales afilan cuchillos. Los caramánidas en Anatolia se agitan. En los Balcanes, crece la presión húngara. Un asedio fallido y prolongado arriesga algo que los sultanes temen más que la derrota: la inestabilidad en casa. Mehmed convoca consejo. Sus consejeros se dividen entre gloria y prudencia. La gloria pierde por un pelo, así que pivota. Declara victoria por resistencia, una táctica antigua. Anuncia términos generosos y extrae lo que puede. Una indemnización pesada, guarniciones otomanas en Tracia, aranceles favorables y reconocimiento bizantino de la supremacía otomana en la región. Sobre el papel. En la práctica, Constantinopla sigue siendo bizantina, un crisol maltrecho que se niega a romperse. ¿Qué pasa después? La ciudad es una ruina en partes, pero se convierte en la caseta de peaje más estratégica del planeta, y todos lo saben. El emperador, aún Constantino XI, o su sucesor inmediato, enfrenta una elección: aislarse y morir más tarde, o reformarse y atar a Occidente a la supervivencia de la ciudad. Elige reformarse. Bizancio se apoya en el acuerdo negociado una década antes en el Concilio de Florencia. Una unión de iglesias, tentativa, discutida,
pero ahora ligada a la supervivencia, pasa del debate teológico al pragmatismo de acero y grano. Sacerdotes latinos comparten calles con monjes ortodoxos. Fluye oro desde Roma, desde Venecia, desde Génova. Llegan ingenieros de Lombardía y Toscana para reconstruir las murallas. No cortinas medievales, sino baluartes angulados, con respaldo de tierra diseñados para la pólvora. Los bizantinos absorben la nueva matemática de la guerra. En el puerto, los astilleros crujen de actividad. La pequeña armada imperial, respaldada por capital veneciano y saber hacer genovés, se vuelve una flota mosquito que muerde a cualquiera que intente cruzar el estrecho sin pagar. El Bósforo es una garganta. Constantinopla le pone la mano encima. El comercio se desplaza. En nuestra línea temporal, la caída disparó los precios de las especias y estranguló ciertas rutas, dando a las potencias atlánticas una razón más fuerte para apostar por los océanos. En este mundo, el pacto bizantino-veneciano mantiene los precios apenas soportables. Los otomanos no controlan todo el corredor, deben negociar, competir y tolerar una aduana imperial rival. Las familias venecianas y genovesas recuperan palanca. La presión para rodear África, cueste lo que cueste, sigue ahí. La curiosidad y el lucro no desaparecen, pero se atenúa. Colón deja de ser la respuesta urgente a un Oriente estrangulado. Se convierte en una propuesta entre varias. La exploración portuguesa continúa. Los proyectos del infante Enrique ya están en marcha. Pero la línea temporal se inclina. Menos votaciones de emergencia en Lisboa, destinando cada moneda a la ruta del Cabo. Quizá Bartolomeu Díaz a un doble del Cabo en la década de 1480. Tal vez Vasco da Gama zarpe unos años después. Castilla y Aragón, recién salidas de la Reconquista, siguen soñando en grande, pero sus cortes ven ganancias viables a través del Bósforo y el Levante. La apuesta atlántica parece un duplicado de alto riesgo más que la única puerta. En términos prácticos, las Américas igual son descubiertas por europeos. Hay demasiados pescadores en el Atlántico Norte y demasiados navegantes inquietos, pero el impulso caliente y explosivo de la colonización se enfría una década, quizá dos. El dominio temprano de España pierde un poco de combustible de cohete. Mientras tanto, el mundo ortodoxo cambia. En nuestra historia, la caída de Constantinopla abre un vacío de liderazgo que Moscovia llena con la idea de la Tercera Roma. Sin la caída, ese manto no parece vacante. Moscú igual crece. Comercio, pieles, guerras en la estepa y ambición no requieren una teoría. Pero la pretensión espiritual se suaviza. Hay una Roma viva en Oriente, con un patriarca ecuménico vivo caminando bajo mosaicos y luz. Cuando Moscú se expande hacia el sur, encuentra un mar Negro no totalmente otomano, sino patrullado por socios bizantino-venecianos. Crimea sigue siendo un terreno en disputa, un tablero de ajedrez con piezas griegas, túrquicas, italianas y eslavas. El acceso ruso a aguas cálidas se ralentiza. La religión se dobla en otros lugares también. La reforma igual estalla en el siglo XVI. Las indulgencias, las finanzas de la Iglesia y la crítica humanista son barriles de pólvora de todos modos. Pero el escenario político es distinto. El mundo católico, ahora atado a un aliado bizantino vivo, invierte más en una red diplomática hacia el este. Los otomanos siguen siendo poderosos, seguirán avanzando en los Balcanes y chocando con Hungría y más allá. Pero una Constantinopla fuerte y fortificada complica su logística y su imagen. Sin media luna triunfante sobre Santa Sofía no hay un símbolo único para que la Europa cristiana se aglutine en contra. Los Habsburgo igual ascienden, España igual reúne oro, pero las colosales guerras civiles entre católicos y protestantes quizás sean un tono menos apocalípticas si parte de los recursos imperiales se destinan a mantener un caro y preciado aliado oriental. ¿Y el Renacimiento? Esos eruditos que huyeron al oeste en nuestra historia, Bessarión, los alumnos de Crisoloras, los traductores que alimentaron a Florencia y Venecia. Muchos siguen viajando, pero muchos también se quedan, porque hay una imprenta instalándose en la reina de las ciudades. La invención de Gutenberg se propaga por las rutas comerciales. Imagina un taller cerca del foro de Constantino, pringado de tinta, componiendo a Aristóteles en griego y latín en páginas enfrentadas. Imagina ediciones de Euclides,
comentarios de matemáticos bizantinos, tablas de navegación compiladas de fuentes árabes y griegas, todo sellado con el águila bicéfala imperial enviado a Padua, a París, a Cracovia. El Renacimiento no se apaga. Suma una lámpara en el Bósforo. Podemos seguir las ondas en las guerras mediterráneas. Venecia, en lugar de soportar una derrota unilateral ante los otomanos, lucha, comercia y protege, intrigas mediante, a un imperio cliente. Génova, rival eterna, araña su propia porción de aduanas y nodos del Mar Negro. Los mamelucos en Egipto se benefician de un oriente multipolar. Ningún poder único enjaula el Mar Rojo. Cuando los portugueses por fin llegan al Océano Índico, no encuentran a un solo adversario otomano. Hallan un mercado abigarrado de mercaderes mamelucos, flotas guyaratíes y emisarios de una corte aún bizantina que ofrece cartas de paso y descuentos a los amigos. Hasta el arte cambia. Santa Sofía no se convierte en un palimpsesto de conquista, sino en un símbolo vivo de compromiso. Mosaicos preservados, inscripciones en griego, latín y árabe, mezclándose en las calles de la ciudad. Una catedral que alberga misas corales oídas por curiosos visitantes venecianos y cautelosos enviados otomanos. La arquitectura en Italia mira al este no como a un mundo perdido, sino como a un socio. Las cúpulas se multiplican con otra confianza, influencia viva, no nostalgia de museo. Y aún así, los otomanos no desaparecen. Mehmed II es demasiado ambicioso para desvanecerse. Vuelca sus energías en otros frentes: Anatolia, la consolidación, nueva artillería y nuevas alianzas. La larga pugna balcánica continúa, pero no bajo el mismo cielo. Esos asedios en Hungría, esas batallas cerca de los cruces de ríos, se lanzan sin la historia animadora de una Roma caída a sus espaldas. Viena sigue temblando en siglos posteriores, pero el camino hacia sus murallas está atestado por un cuello de botella fortificado en el Bósforo que siempre requiere vigilancia, sobornos o ruptura. Piensa en los Balcanes con una Constantinopla sobreviviente. Las ciudades griegas permanecen ligadas a un imperio que habla su idioma, graba su grano y protege sus puertos. Las tierras serbias y búlgaras, tironeadas entre potencias, encuentran un tercer jugador al que apelar. Los señores de frontera se vuelven intermediarios en vez de súbditos. El patrón de conversiones, migraciones y resistencias se redibuja de forma sutil pero profunda. El mapa de credos, ortodoxo, católico, musulmán, se ve familiar desde lejos, pero las fronteras son más suaves, los enclaves más grandes, los estados tapón más tercos. La ciencia se teje en esta trama, un circuito universitario bizantino vivo. Constantinopla, Tesalónica, Trebisonda, mantiene densa y continua la erudición en griego. La astronomía y la cartografía se benefician de una ciudad que se sienta en todas las rutas, escucha todos los rumores y compra todos los mapas. Cuando los pilotos occidentales zarpan, algunos llevan cartas náuticas con notas copiadas por escribas bajo la sombra de la cúpula de Santa Sofía. Cuando los ingenieros otomanos refinan tácticas de pólvora, algunos de sus rivales al otro lado del agua aprenden y se adaptan rápido, intercambiando conocimiento a través de un estrecho armado, como hacen siempre los rivales. A mitad de este siglo alternativo, todo luce extrañamente familiar y profundamente distinto. Las Américas están colonizadas, pero con menos monopolios tempranos y más reclamaciones superpuestas. Las islas del azúcar pegan, pero sus economías de plantación crecen un tono más despacio. La costa africana igual queda marcada por fortalezas esclavistas, pero la competencia entre estados europeos carece del estallido supercargado que antes provocaba un Bósforo estrangulado. Hay más regateo, más permisos, más cartas selladas con cera roja y pintura dorada que pasan por las aduanas de Constantinopla. Pausa rápida para los que piensan y miran esto. ¿Una Bizancio viva ralentiza la era de los descubrimientos? ¿O la remodela en un renacimiento más amplio y conectado con dos motores, uno latino y otro griego? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más inmersiones en bisagras que cambian el mundo como esta, dale like y suscríbete para no perderte la próxima línea temporal que doblemos. Volvamos al arco largo. Para 1600, Constantinopla está fortificada como un puercoespín erizado de culebrinas y baluartes, financiada por aranceles y subsidios papales,
vigilada por espías otomanos y atestada de mercaderes que hablan todos los idiomas bajo el sol. La ciudad alberga concilios no solo de eclesiásticos, sino de banqueros, capitanes y agentes de reyes. El imperio es pequeño, no hay retorno a las vastas fronteras antiguas, pero es preciso, controla estrechos, islas clave y un anillo de fortalezas costeras que actúan como yemas de dedos que sienten cada corriente. Hay un precio. La política bizantina nunca perdió el gusto por la intriga. El oro extranjero compra facciones. Algunos emperadores se vuelven débiles, otros astutos, otros piadosos hasta la exageración. A veces, un golpe sacude el mármol, pero los contrapesos ahora son distintos. Cualquier aspirante a tirano debe mantener a Venecia a bordo, a Roma complacida, a los gremios locales alimentados y al ejército pagado. La extralimitación arriesga el aislamiento y una sonrisa discreta otomana al otro lado del agua. Las crisis del siglo XVII, pestes, pequeñas edades de hielo, guerras de religión, igual golpean, pero la red del Mediterráneo oriental absorbe y redirige los choques. El grano del Mar Negro llega más rápido en un año de hambruna. Un barco apestado de Alejandría se pone en cuarentena ante la cadena. Una guerra en Italia envía refugiados hacia el este esta vez, no solo hacia el oeste. En este mundo, la idea de Europa se estira un poco más hacia donde nace el sol. ¿Y Asia? La rivalidad safávida otomana humea. Sin la caída de Constantinopla, los otomanos ponen más empeño en asegurar el este y el sur de Anatolia, afinando logística y absorbiendo beilicatos rivales. Los safávidas se encuentran con un estado que debe dividir atención hacia una ciudad testaruda en el estrecho. Esa división significa menos penetraciones otomanas profundas en el corazón persa. Le compra a Irán margen para florecer cultural y militarmente. El triángulo comercial de seda persa, grano egipcio y trigo del Mar Negro circula por un cruce vivo más que por una sola apisonadora imperial. Saltemos a las corrientes de la Ilustración. Una capital de habla griega, amiga de las prensas, envía revistas que debaten matemáticas, medicina y arte de gobierno, todas con un toque bizantino. Cómo equilibrar fe y pragmatismo en una ciudad que debe hacer ambas para vivir. Los filósofos occidentales leen ensayos sellados con el águila bicéfala y replican. Reformadores cristianos orientales publican catecismos con notas al pie latinas. Es desordenado, es humano, es un puente que nunca se derrumbó. La ciudad cae al final. Ningún imperio es inmortal. La pólvora evoluciona, los imperios suben y bajan, y los siglos XVIII y XIX empujan a este estado frágil hacia grandes decisiones. Pero un estado que sobrevivió a 1453, con la reforma en la sangre aprende hábitos. Negocia garantías navales británicas cuando hace falta. Juega a Francia contra Austria. Envía alumnos a Prusia y trae ingenieros de los Países Bajos. Pelea cuando lo arrinconan, paga cuando debe y siempre mantiene abierto el peaje. Detente en una imagen, Santa Sofía al atardecer, lámparas que brillan entre columnas, un coro que zumba como un gran corazón. En el nártex exterior, un mercader veneciano revisa libros de cuentas. Un banquero armenio barbado ríe quedo con un escribiente griego. Dos enviados turcos caminan despacio, escuchando. Afuera, un cañón reposa en silencio sobre un baluarte de tierra, apuntando a un estrecho que ha vigilado por siglos. En este mundo, el edificio no es un recuerdo de derrota. Es un argumento vivo de destinos entrelazados. Entonces, ¿qué cambió nuestra única bisagra? Suavizó un puñado de aristas. Estiró cronogramas, convirtió algunas tormentas en lluvias largas y transformó la frontera de un continente en una conversación más que en una cicatriz. Europa igual se fragmenta y pelea. Los imperios igual chocan y hablan en cañones. Pero el centro del mapa, donde se cruzan caminos y mares, conservó una voz que podía decir no, y a veces, sí, al precio correcto. La historia no es una máquina pura, es un telar. Tira de un hilo, la supervivencia de una ciudad, y el dibujo se ajusta en todas partes. No obtenemos una utopía, obtenemos otro tejido, conquistas más lentas, diplomacia más amplia, un renacimiento con un segundo hogar y un mundo en el que el águila bicéfala aún mira a Oriente y Occidente.
¿Y si Constantinopla nunca hubiera caído? Tal vez la respuesta no sea un imperio triunfal renacido, sino una luz terca en un estrecho que nunca se apagó, guiando, advirtiendo, cobrando peaje y recordándole a todos que el pasado puede persistir en el futuro en mil formas pequeñas y decisivas.